Lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hola, ¿qué tal amigos que nos ven y nos escuchan en Presente 7? Mi nombre es Juan Carlos Mariño y estaré con ustedes en el repaso del estudio de la lección de esta semana con Mateo 14:14. Punto número 1. Dios sufre con nuestras aflicciones. No hay dolor o angustia en nuestra vida que le sea indiferente. El texto de Mateo 14:14 es muy importante, puesto que se encuentra después de la muerte de Juan el Bautista y antes de la alimentación de los 5,000, con tan solo 5 panes y 2 peces. El texto habla mucho del sentimiento de Jesús, del propósito de su venida en esta tierra, porque dice que saliendo vio una multitud, sintió compasión de ellos. Y es bueno reconocer que gracias a Dios el texto no finaliza ahí, sino que dice que sanó a los que de ellos se encontraban enfermos. También podríamos preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si Jesús no salía para ver esta multitud? ¿O qué hubiese pasado si Jesús no tuviera compasión de ellos? ¿Saben? Jesús no solo se interesa por nuestros pecados o por nuestras necesidades, sino que sufre por nuestras aflicciones. Dios nunca ha sido indiferente a toda nuestra angustia. De hecho, en el texto de Mateo 14:14 hay 2 tipos de personas. Los que antes habían sufrido la pérdida de Juan el Bautista tenían muchos sentimientos encontrados, puesto que Juan el Bautista fue un gran profeta, fue el que vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo, y algunos incluso lo tomaban como el Mesías. Así que si estudiamos todo el pasaje, el versículo 12 nos narra cómo los discípulos de Juan el Bautista tomaron su cuerpo, lo sepultaron, pero enseguida fueron a comunicarle al Señor Jesús. Y en el versículo 13 narra cómo ellos llegaron hacia Jesús, le comentaron, y entonces dice que Jesús se apartó a un lugar desierto. Es entonces que el versículo 14 nos dice que salió Jesús y miró a toda esta multitud. Esta multitud que le siguió cuando se enteró que él estaba por ahí, era una multitud que después tuvo la necesidad de alimento después de escuchar las palabras de su Salvador. Solamente habían 5 panes y 2 peces. Y con esos Jesús alimentó a todos. De esta manera vemos cómo Dios suplió las necesidades de 2 tipos de personas. Aquellos que tenían una necesidad emocional, en donde habían sufrido la pérdida de alguien tan querido como Juan el Bautista, y aquellos que tenían la necesidad física del hambre de alimentarse y que no podían regresar a sus casas en esos momentos. Es decir, Dios realmente se preocupa por nuestras necesidades. Qué bueno que el versículo, como decíamos, finaliza diciendo que curó a los que de ellos estaban enfermos, porque no solo se preocupó por la multitud, no solo se preocupa por las necesidades de la multitud de personas que habemos en este mundo, también se preocupa específicamente por tu enfermedad, por tu aflicción, por tu sentimiento producto de la pérdida de un ser querido, por la falta de trabajo, por la falta de dinero, por ese problema o situación conyugal que estás pasando en tu matrimonio, con tu pareja, por quizás los desafíos que tengas con la educación de tus hijos. Dios es un Dios que no solamente atiende las necesidades de ellos o se compadece de la multitud, sino que se personaliza en ti, en lo que te pasa, en lo que necesitas. Por eso cuando Dios mandó a su Hijo a este mundo, lo mandó para que muriese por nuestros pecados, para todo el mundo. Pero el versículo 16 del capítulo 3 de Juan nos dice que para todo aquel que en Él crea. Es decir, la Biblia nos muestra la visión de Dios general, pero también nos muestra
la visión de Dios específica en cada individuo para atender a sus necesidades. Por lo tanto, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios piadoso. Otro texto que nos ayuda a comprender mejor la compasión de Dios hacia los seres humanos se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, que dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hay tres verbos muy importantes aquí. Dios oyó, Dios acordó y Dios miró. Algunos pudieran preguntarse, ¿acaso Dios deja de escuchar? ¿Se olvida o desvía su mirada de nosotros? Aunque estos verbos se encuentran en pasado, bien podríamos decir, Dios oye, Dios se acuerda y Dios mira, Dios observa. Es decir, la intención del autor, que creemos que es Moisés o que fue Moisés en el libro de Éxodo, es señalar en ese momento que en medio de la aflicción del pueblo de Israel, por pasar tantos años de esclavitud, aproximadamente 400 años, Dios nunca dejó de escuchar. Dios siempre se acordó de su pacto con ellos y por lo tanto Dios siempre estuvo pendiente, mirando, observando lo que necesitaba el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel debía sentir la necesidad de clamar a Dios para que Dios ayudara en la aflicción que estaban sufriendo en ese momento. Por lo tanto, Dios nunca va a dejar de tener compasión con cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ser un medio que Dios use para simpatizar con quienes sufren? Para maestros. Lee Salmo 34, 19. Primera de Pedro 5, 10. Pregunta: ¿cómo podemos entender el cuidado de Dios cuando atravesamos situaciones dolorosas? Reflexiona: ¿cómo puedo ser un medio que Dios use para simpatizar con quienes sufren? Punto número 2. La verdadera compasión cristiana nos llevará a sentir y actuar en servicio de quienes sufren. El Ministerio de Curación, página 102, nos dice que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba su simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Era entonces cuando les decía, seguidme. Saben que la verdadera compasión cristiana nos llevará a sentir y actuar en servicio de aquellos que sufren. Es decir, ¿cuánto hubiese cambiado Cristo al mundo si solo hubiese sido un gran predicador, pero no un gran sanador, el médico de médicos, el médico divino? ¿Qué tal si solamente se hubiese dedicado a dar el gran sermón del monte, pero no hubiese atendido las necesidades de las personas? Lo mismo con la iglesia, lo mismo como con nosotros como cristianos. ¿Qué pasaría si solo nosotros seguimos predicando, pero no dedicamos nuestra vida para servir a otros en el nombre de Cristo Jesús y mostrarles el camino de la salvación? Saben que la lección nos habla de la simpatía. Es decir, la simpatía significa compartir los sentimientos de otros. Es decir, yo me preocupo por ti, pero no solo que me preocupo por la persona, sino que voy a dar un paso más. Es decir, voy a poner mi fe en acción. Voy a atender las necesidades de los demás. Debemos pasar al nivel de la acción compasiva, es decir, cumplir lo que Jesús hacía según el método de Cristo, de acuerdo a lo que leímos, atender las necesidades de las personas. En Isaías 6:8 se nos dice de esta manera. Vamos a leerlo textualmente en la Biblia para que nosotros podamos entender lo que queremos decir. Isaías capítulo 6, versículo
8, versículo 8 nos dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Lo mismo con Mateo capítulo 5, versículo 13. Nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes saben lo que pasa a una sal dentro de su salero cuando no sale del mismo y no cumple su función. Se humedece, se echa a perder. Para cumplir nosotros con la misión a la cual Dios nos ha encomendado, es precisamente que seamos la sal de la tierra, pero debemos salir del salero de las 4 paredes de la iglesia. ¿No lo crees así? Para maestros, lee 1 Corintios 13:2, Oseas 6:6. Pregunta: ¿por qué es tan necesaria la acción en servicio del desamparado? Reflexiona. Aunque como iglesia tenemos la verdad bíblica, ¿cuánto cambiaremos al mundo si solo predicamos? Punto número 3. Lo que queremos que hagan con nosotros, eso debemos hacer con nuestro prójimo. Quisiera contarles la historia brevemente de Desmond Foss. En la Segunda Guerra Mundial, Desmond Foss se negó a usar armas por su creencia como adventista del séptimo día. Desmond fue condecorado por el presidente Harry Truman con la Medalla de Honor por salvar a 75 hombres en la batalla de Okinawa en 1942 como médico del campo del Pacífico. También recibió 2 estrellas de bronce y 3 corazones púrpura por su heroísmo, pues fue herido por una granada y baleado por un francotirador. ¿Saben? Esto nos invita a pensar que un cristiano se convierte en un verdadero héroe cuando en el campo de batalla espiritual hace lo que a él le gustaría que hicieran por él mismo para salvar su alma. ¿Cómo te sentirías tú en medio de una guerra en donde has sido herido y necesitas que alguien vaya por ti y te salve y te rescate? Desmond Foss cumplió como cristiano dentro de la guerra. Es decir, a él también le hubiese gustado que alguien hubiese ido por él para salvarlo en medio de las balas, de las granadas, de la lucha aguerrida entre los soldados. Él hizo lo que a él le gustaría que hubiesen hecho por él. ¿Qué obstáculos nos impiden a nosotros sentir compasión por los demás? ¿Qué obstáculos tenía Desmond Foss en la batalla? Tenía que, al parecer, dice la historia, subir una cúspide, entonces entrar al campo de guerra, encontrarse con un campo minado quizá, o el cruzar de todas las balas, quizás algún enemigo que saliera en el camino. ¿Qué obstáculos tienes tú o podemos tener nosotros como cristianos para hacer en favor de los demás lo que a nosotros nos gustaría que hicieran? Quizás la más grande granada o la más grande mina que te puedas encontrar en el camino sea pues la falta de ganas, la falta de fe, o que no tienes tiempo, o que trabajas todo el día, o que no tienes dinero. ¿Sabes que cuando más hacemos obra misionera, más nos damos cuenta que la necesidad más apremiante es un corazón dispuesto y no precisamente las herramientas que necesita para llegar a la otra persona, porque de las herramientas Dios se ocupa? ¿Qué nos debe motivar para servir a los demás independientemente de los costos que tengamos que pagar? ¿Qué motivó a Desmond Foss para cumplir su obra como cristiano y como buen soldado para salvar a otros, y que no solamente fuese condecorado como lo hizo el presidente en ese tiempo, sino que recibirá la corona eterna de la vida eterna, el privilegio de ver a Jesús cara a cara? Como cristiano, ¿qué te motiva a ti? A él le motivó su lealtad a Dios, los principios que como adventista del séptimo día tenía que guardar a pesar de poner en riesgo su vida. ¿Qué te motiva a ti? Ojalá te motive el amor por Cristo Jesús, así como a Jesús le motivó venir al mundo por amor a ti. Vuelvo a insistir con Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor!
qué inmensurable amor el de Cristo Jesús, que dejó la adoración de los ángeles, dejó su trono para venir por ti, a pesar de las minas de este mundo, a pesar de las balas que se atravesaron en su camino, Él fue y te rescató. Y no rescató como Desmond Foss a 75, sino que puede rescatar a todo el mundo, a ti, a todos aquellos que acepten su salvación. ¿Qué obstáculos nos impiden sentir y mostrar compasión por los demás? Para maestros, lee Primera de Juan 3:17, Lucas 6:37 y 38, Filipenses 2:3. Pregunta: ¿qué obstáculos nos impiden sentir y mostrar compasión por los demás? Reflexiona: ¿qué nos debe motivar para servir a los demás independientemente de los costos que tengamos que pagar, críticas, riesgos de seguridad, económicos? Punto número 4. Así como a Jesús, el amor en nuestro corazón nos hará sufrir con el dolor de quienes nos rodean. Después de haber estudiado el costo de la salvación, ahora vamos a ver dos ocasiones importantes donde la Biblia dice que Jesús lloró. La primera a la cual nos queremos referir se encuentra en Juan capítulo 11, versículo 35, donde nos dice que Jesús lloró. Dos palabras nada más, pero que muestran una profundidad inmensa por el sentimiento de Jesús frente a la pérdida de un ser querido como lo fue Lázaro. Ya habían pasado 4 días, el cuerpo de Lázaro ya hería, pero Jesús con su poder dijo y pronunció: Lázaro, ven fuera. Porque estoy seguro, si hubiese dicho ven fuera, hubiesen salido todos los muertos, porque Jesús tiene poder sobre la muerte, tiene el poder de dar vida eterna. Así que Jesús resucitó a Lázaro, pero lo importante de esto es que Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. Es decir, Jesús, nuestro Dios, no quería la muerte para la humanidad. Cuando nos creó para vivir eternamente, para convivir con Él, con los ángeles, para poder viajar a todos los mundos creados y habitables en el universo. Pero la entrada del pecado entonces hizo que nosotros también heredáramos esa naturaleza, y entonces cuando nacemos, precisamente nacemos en pecado, y entonces en algún momento de nuestra vida, ya sea por la vejez, por la enfermedad o por cualquier cosa producto del pecado, entonces es que morimos. Jesús no creó este mundo para que tú y yo muramos. Por el contrario, lo creó para que viviéramos eternamente. Otro momento en el cual Jesús lloró se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Y nos dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesús, al llegar a la gran ciudad, a Jerusalén, y ver a toda esa multitud enfrente de Él, pero también como Dios, ver el futuro cercano en ese momento donde muchos le iban a rechazar, que no se daban cuenta que Jesús era la verdadera paz, el camino, la verdad y la vida, fue entonces que Jesús lloró. Es decir, Jesús también llora por todos aquellos que le rechazamos cuando Él se ofrece, cuando Él ofrece su amor eterno, incomparable. Jesús también llora con la humanidad que día a día se preocupa por sí misma y se olvida de Dios. Jesús llora cuando nosotros tenemos alguna circunstancia y buscamos todas las herramientas y todas las soluciones posibles, pero a lo último dejamos al Señor. ¿Saben qué pasaría si nosotros tuviésemos el mismo sentimiento de Jesús? De ver a la humanidad, a la multitud de personas que está en el mundo, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro estado, y viéramos lo que podría suceder con ellos en un futuro si no se entregan a Dios. Pudieran perder la vida eterna. ¿No es así? ¿No crees mejor tener el sentimiento y preocuparnos por ellos, de que se salven, de que conozcan a Jesús?
Es decir, ¿cómo podemos lograr tener un corazón más compasivo como el de Jesús? ¿Cómo logramos tener un corazón más compasivo como el de Jesús? Para maestros, lee Hebreos 4:15, Ezequiel 36:26. Pregunta: ¿qué mensaje obtenemos del hecho de que Jesús llorara ante la desgracia humana? Reflexiona: ¿cómo logramos tener un corazón más compasivo como el de Jesús? Punto número 5. Así como somos consolados por Dios, nosotros podemos consolar a otros. Veamos las palabras de 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabes que la palabra consuelo viene del latín con, que significa junto o con, y también del latín solari, que significa solaz o desahogo? Es decir, que Dios al consolarlos, a ustedes, a nosotros, al consolarnos a nosotros, nos desahoga de nuestras cargas, de nuestras luchas, de nuestras penas. Es alguien que está ahí para mostrar que se compadece, pero que también nos consuela. Saben que mostrar simpatía y consuelo es un arte, pero también es una acción. ¿Qué puedes hacer en tu comunidad para mostrar consolación de manera práctica? ¿Qué puedes hacer fuera de tu iglesia para que las personas sientan tu consuelo? ¿De qué maneras, de qué forma práctica puedes organizarte con tu sociedad de jóvenes, con tu escuela sabática, con toda tu iglesia, para llevar el amor de Jesús a los demás y darles el desahogo que necesitan en un mundo que necesita de mucha consolación? Hay muchas personas que están llenas de pesar porque no pueden encontrar solución a sus problemas. O hay algunas personas que se sienten muy seguros con las cosas materiales que tienen, pero aún así, por esas mismas exigencias que les da el poder de tener esas cosas materiales, también necesitan, aunque algunos no se dan cuenta, de un desahogo, de un momento de solaz, de un momento de paz que solo Cristo Jesús le puede hacer. Algunos pueden decir que es muy difícil, pero sabes, tú tienes un don y tu don es tu ministerio. Lo que tú tengas, que Dios te ha dado, que pueda servir para ayudar a otros, ese es tu ministerio. Yo te animo para que esta semana puedas encontrar ese don que tú tienes para consolar a los demás. El texto nos dice que nos consuela en nuestras tribulaciones para que también nosotros entonces consolemos a aquellos que también sufren tribulación. Es decir, nosotros debemos hacer con otros lo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces cumplimos el hecho de que más vale una acción que 1000 palabras. Dios te bendiga mucho. Para maestros, lee Hechos 20:35. Pregunta: ¿qué principios del cielo querrá enseñarnos Dios al pedirnos que ayudemos a los demás? Reflexiona: ¿qué pasos puede dar tu iglesia para manifestar simpatía a las personas en tu comunidad? Amigo y amiga, espero que en este sábado puedas decir presente 7, que estudies tu lección en esta semana. Pero es mi oración que todo lo que estudiemos no solamente lo retengamos en nuestra mente, sino que lo pongamos en práctica.
Deseo que seas un consuelo para las personas que necesitan de Jesús, que sintamos todos juntos compasión por ellos, pero que la simpatía que sintamos por ellos no se quede ahí, sino que llevemos a la acción nuestro cristianismo. Y así como Jesús vino y murió por nosotros, así como Jesús lloró, también nosotros ofrendemos nuestra vida a Él en servicio a los demás y amándolos así como Él nos amó a nosotros. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la siguiente lección. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.